¿Te imaginarías un día despertar y no poder comerte una manzana o hacerte una ensalada? Las plantas constituyen el principio de la cadena alimenticia. Además, a diferencia de los animales, no se pueden desplazar. Constituyen un porcentaje altísimo de la biomasa del planeta y dependen directamente del clima, porque viven a cuenta de la actividad fotosintética de la luz, de la disponibilidad de CO2 y del agua. Las plantas sufren el impacto del cambio climático de una manera directa y mucho más importante que otros seres vivos como los animales, que de alguna manera pueden amortiguar el impacto. Las plantas tienen unos recursos más reducidos, aunque tengan un metabolismo mucho más plástico y se adapten mejor. Son, en principio, los organismos que más sufrirían el impacto del calentamiento global. Este escenario podría estar a la vuelta de la esquina. Muchos patrimonios naturales se están perdiendo, pero ¿qué es un patrimonio natural? Patrimonio Natural de Puebla, monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, creadas a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico, además de cultural. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, parques nacionales y los santuarios de la naturaleza. A fecha de 2019, existen 701 reservas de la biosfera en 124 países diferentes, y una de ellas visitarás en este momento. La Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. Te encuentras en Tehuacán, un municipio del estado de Puebla ubicado al suroeste del estado. Limita al norte con Veracruz y con Oaxaca por el sur. Su geografía la componen básicamente valles y montañas. Cuenta con una superficie de unos 5,000 kilómetros cuadrados y tiene una población de 600,000 habitantes aproximadamente. Su característica montañosa se refleja en las serranías de Zapotitlán y la Sierra Negra, con alturas de más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, como es el caso del Cerro La Negra. Se trata de un volcán apagado de formación independiente. Esta región cuenta con un clima peculiar, ya que en su mayoría pareciera ser una zona árida por el tipo de suelo. Sin embargo, gran parte de su hidrografía se encuentra en el subsuelo de la zona. Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. Se decretó en 1998. Se nombró así por su gran diversidad de plantas. Se tiene más de 3,100 especies de plantas. Más del 12% de ellas son endémicas, es decir, que solo existen en el Valle de Tehuacán. Patrimonio mixto de la humanidad son aquellos sitios que conjugan lo natural y lo cultural. En el año 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura le da este título a el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en la región mesoamericana. Es la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica de toda América del Norte. Sitio serial compuesto de 3 elementos: Zapotitlán, Cuicatlán, San Juan Raya y Purrón. El valle es uno de los principales centros de diversificación de los cactus. Una familia botánica en serio peligro de extinción en todo el mundo. El sitio alberga en particular los bosques de cactáceas columnares más densos del planeta, que modelan un paisaje único conformado también por la presencia de magueyes, yucas y encinas. Los vestigios arqueológicos revelan además un proceso de evolución técnica que refleja la domesticación precoz de los vegetales.
El valle presenta también un sistema excepcional de gestión del agua, constituido por canales, pozos, acueductos y presas, que son los más antiguos del continente y permitieron la sedentarización de comunidades que vivieron de la agricultura. Es importante entender el porqué de este ecosistema árido y cómo sus organismos lograron adaptarse para volverse única. La baja humedad que presenta esta zona es generada por un fenómeno meteorológico, conocido como sombra orográfica. El fenómeno sucede entre Jalapa y el Cofre de Perote. Ocurre cuando las corrientes de aire cargadas de humedad que provienen de la planicie costera del Golfo de México chocan con un obstáculo orográfico como, por ejemplo, una cadena montañosa. A medida que el aire sube por la ladera de la montaña de cara al océano, Barlovento, el aire se enfría, el vapor de agua se condensa y se forman nubes o niebla. Lo anterior ocasiona una gran cantidad de lluvia en esa región. Cuando el aire pasa por encima de las montañas y empieza a descender por el otro lado, Sotavento ya ha perdido su humedad. Este aire seco que va bajando se calienta por compresión, alcanzando temperaturas más altas de cuando proviene del mar. Por lo tanto, el territorio bajo el efecto de la sombra orográfica es típicamente un ambiente muy seco y presenta mucho menos precipitación y cobertura de nubes que el lado de Barlovento. Este escenario lo podemos apreciar del lado oeste de Perote, en dirección a Cantona o al Chichica, y se extiende más al sur hasta alcanzar el desierto de Tehuacán, Cuicatlán. La sombra orográfica da como resultado este desierto. Ubicado entre los estados de Puebla y Oaxaca, representa la zona árida o semiárida con mayor biodiversidad en el continente americano, albergando especies únicas en el mundo, que incluye el 70% de las familias de flora a nivel mundial. Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Alberga en su mayoría cactáceas columnares. Dentro de estas, conoce unos llamados viejitos, Cephaloserius columna trajani. Tiene un solo tallo. En su parte más alta es blanco y este se inclina hacia el noroeste. Esta es una estrategia de adaptación para no deshidratarse. También para proteger la parte reproductiva de la radiación del sol. La seda, que se encuentra en su ápice, es su parte reproductiva. Recordemos que estás en una zona árida. Por lo tanto, conservar el vital líquido es de suma importancia para la vida de las especies que lo habitan. Su epidermis es gruesa, cerosa. Esta cumple la función de protección para no perder agua por las altas temperaturas. Mientras tanto, su flor es un tejido muy suave, con capacidad de evo. Transpirar posteriormente de la floración nocturna, esta comienza a convertirse en un fruto que contará con una epidermis gruesa y cerosa. Esta planta crece aproximadamente 1.6 centímetros al año. Cada especie alberga aproximadamente 1000 litros de agua. Otra especie similar son los tetechos, Neubuxbaumia, tetetzo. La diferencia entre estos dos son la forma. Los viejitos son solo una columna, mientras que los tetechos son cactáceas de forma ramificada, que florecen en el mes de abril. Estas dan una floración que es recolectada por las comunidades aledañas, la cual se utiliza de alimentos típicos de la región. Las que ves en pantalla tienen más de 400 años, toda una vida. Ahora te muestro una especie joven. Esta tiene aproximadamente 25 años. ¿Ahora notas lo pequeño que es si lo comparamos con las especies más longevas? El principal polinizador, a diferencia de otros ecosistemas que conocemos, no son las abejas. Aquí el encargado de realizar esta ardua labor es el murciélago, entre otras especies. En este ecosistema también hay fauna, aunque no entraremos en detalle. Es importante para la conservación de todo el ecosistema, ya que sin ellos se vería afectada la flora y mucha de ella podría perderse el ciclo de vida. Dentro de este valle también existen plantas llamadas alergénicas. Son plantas que no se pueden tocar ni consumir. El teclate, Pseudosmodigium multifolium, es uno de ellos. Este es pariente del pirul. Pertenece a la familia Anacardiaceae. Esta planta presenta en las hojas una especie de polen, que al contacto con la piel se da una intensa irritación y provoca comezón insoportable. Esta planta es caducifolia. Quiere decir que pierde sus hojas en algunas estaciones del año, que es en los meses de diciembre a mayo. Posteriormente le vuelven a nacer. Cuando la planta se queda sin sus hojas, pierde la propiedad alergénica.
Ahora verás una planta que es muy posible hayas escuchado su nombre y muy probablemente la has olido. Se trata del copal, Bursera copalífera. Produce una resina que conocemos como incienso, una planta muy utilizada para nuestras costumbres y tradiciones. También se le atribuyen propiedades curativas. En este paisaje predominan las cactáceas, matorrales y arbustos. Por lo tanto, no es muy común verlas en este ambiente, ya que si te das cuenta parece más un árbol que una cactácea. Ahora conoce a las biznagas. Son plantas muy bien adaptadas a la vida de estas inhóspitas regiones. Su forma esférica puede reducir al mínimo la pérdida de agua por evaporación y conservarla en sus tejidos por la disminución de la superficie transpiratoria. Asimismo, como el resto de los cactus, las biznagas tienen flores grandes, aromáticas y de vistosos colores que atraen a mariposas, colibríes, murciélagos, abejas y abejorros que contribuyen a su polinización. Sus frutos, tanto jugosos como secos, son alimentos de reptiles, aves y pequeños mamíferos que ayudan a la dispersión de las semillas. Crecen muy lentamente y requieren de plantas nodrizas que les proporcionen sombra y humedad, especialmente durante la germinación y sus primeras etapas de crecimiento. Ahora ves una biznaga perturbada. Esto significa que a lo largo de su crecimiento hubo factor, como la poda. Esto ocasionó que creciera con hijuelos. Este tipo de deformación afecta al ecosistema, ya que su forma natural de crecimiento es de una sola forma circular. Por ejemplo, otra especie es la biznaga ganchuda. Esta tiene espinas en forma de gancho. Esta adaptación es para poder defenderse de animales o algún otro intruso que quiera hacerle daño. Esta que observas tiene una flor, la cual es comestible. Observa más de cerca. También aloja unas hormigas. Se encuentran haciendo un intercambio con la biznaga. Esta les provee de un néctar del cual las hormigas se alimentan. A cambio, este insecto le protege a la biznaga, su parte reproductora, una de las partes más sensibles y expuestas de esta cactácea. Ante cualquier vibración de algún intruso, las hormigas defienden a la biznaga y reaccionan. Aquí podemos ver muy claramente el concepto de simbiosis, que se refiere a la interacción biológica, a la relación o asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Las cactáceas en esta zona semiárida se encuentran de todos tamaños y a continuación te presento a una de las más pequeñas. Estas viven a ras del suelo. Es una especie muy peculiar. Me refiero a las mamilarias, un género muy amplio. Esta que observamos es una mamilaria ageana. Pequeñas cactáceas que crecen en el suelo. Se encuentran juntas y tienen un tamaño relativamente pequeño si las comparamos con las impresionantes cactus columnares con las que comparten ecosistema. Las mamilarias dan un fruto rojo comestible y todas ellas se encuentran en el suelo. El lugar donde crecen influye en las plantas y su crecimiento. Por ejemplo, las que crecen en mejores condiciones y las que no. La especie que se desarrolla debajo de otros ejemplares más grandes. Las proveen de sombra y de menor perturbación del medio, es decir, corren menos el riesgo de ser maltratadas por el ser humano o especies de animales. Un indicador de que las que crecen en condiciones no tan favorables desarrollan unas espinas más largas que las que crecen debajo de una planta que las provee de cuidados tanto de sombra, agua y protección de la radiación. Soluches, de la familia de las bromeliáceas. Es una especie aérea llamada así porque se desarrolla en las ramas y no se encuentran en el suelo como las mamilarias. Los soluches, Tillandsia tehuacana, almacenan agua en sus hojas que permiten crear un microhábitat propicio para la vida de los escarabajos, ranas y algunos arácnidos, que los mantienen con humedad y resistir la sequía. Estas son plantas huésped que solo viven sobre estas burseras, a diferencia de la que conoceremos a continuación. Plantas semiparásitas. Estas son plantas que obtienen alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo, como agua y sales minerales, desde otra planta, en lugar de captarlas del suelo. Por lo tanto, deforma las ramas y comienza a secarla, tanto que mata a la planta de la que vive.
Como has visto, la adaptación dentro del Valle de Tehuacán es importante, ya que es decisiva entre la vida y la muerte de las especies. Dentro de este lugar, el recurso que más abunda es radiación solar, con la cual algunas especies han sabido convivir y sobrellevar. Por ejemplo, este tipo de adaptación a la radiación se ve reflejada en los puntos rojos que presentan algunas especies. Hablemos un poco de física, específicamente de la luz del sol. Esta se compone por los 7 colores del arco iris. De estas longitudes de onda, el color que conduce más el calor es el rojo, por lo tanto, logra reflejarlo. Otras especies de cactáceas también lo representan en sus espinas, que tienen la misma coloración para reflejar el color rojo, y de esta forma disminuir la temperatura de la planta. La supervivencia es el pan de cada día de estas especies en peligro de extinción. Entonces, ¿qué sucede si las plantas no logran la adaptación? La muerte también visita al Valle de Tehuacán. Este es el esqueleto de un cactus columnar que ha muerto por circunstancias naturales. Almacenó mucha agua, lo que provocó que se pudrieran las raíces. Con el viento, lo empujó y se cayó al suelo. Una vez que se seca el esqueleto, deja una madera, la cual las culturas popolocas la utilizaban para la construcción de casas. Es una madera muy resistente a las polillas y termitas por su composición química. Otra especie nativa de esta reserva es el cazaguate, Hipomoea arborescens. Es una planta psicotrópica, alucinógena. Esta causa alteración de los nervios, te pone hiperactivo. Si se consume en altas cantidades, provoca la pérdida del conocimiento y el control motriz. También causa alucinaciones. Existen animales que son muy inmunes a estos efectos, por ejemplo los escarabajos, murciélagos y colibrís. La planta también tiene propiedades curativas, en específico su resina, que al tratarse con fuego cura heridas. Una de las plantas más adaptadas a este medio es el manteco o palo verde. Tiene un aspecto peculiar y un color inconfundible. ¡Míralo! Normalmente las plantas realizan su fotosíntesis a través de sus hojas. Este ejemplar contiene en su corteza clorofila, que realiza varias funciones. Una es la fotosíntesis, que provee de alimento a la planta. Esto no quiere decir que no pueda realizar la fotosíntesis a través de sus hojas, ya que sí cuenta con ellas. Pero mantener hojas para un árbol en un ambiente tan árido es un gasto energético muy grande. Por lo tanto, esta adaptación le permite crecer con pocas cantidades de agua. Ahora observa a una de las plantas más longevas del Valle de Zapotitlán. Su nombre, asignado por las culturas prehispánicas, es sotolín y la traducción al español es pequeñas escobas, por la forma de sus ramas. Es considerada una de las especies más longevas de la reserva. Se estima que este ejemplar que estás observando tiene más de 2000 años y alcanza 15 metros de altura, lo que equivale a 2 camiones escolares. Tiene 10 metros y medio de circunferencia. Su nombre científico es Beaucarnea gracilis. La corteza de este ejemplar llega a medir hasta 2 centímetros. Estas plantas almacenan mucha agua en su interior, por eso sus grandes superficies en la base. Esta es una adaptación más de este hermoso valle. En las creencias locales, esta planta es proveedora de buenas energías, por lo que la gente que vive en la zona lo suele abrazar para cargarse de buenas vibras. Un valioso recurso para esta zona es el agua, ya que es la que mantiene viva a la flora. De este lugar, su hidrografía podría parecer nula por el tipo de vegetación con la que cuenta. Sin embargo, la riqueza se encuentra en el subsuelo, con una gran cantidad de manantiales y algunos de agua mineral.
En el Valle de Tehuacán el agua es un elemento de gran importancia y una de sus principales riquezas naturales. Mucha de ella es proveniente del deshielo de los volcanes y se distribuye en el valle por una red de canales. Y a su vez, estos canales en la actualidad abastecen a los escasos cultivos de la zona. Este manantial que ves es uno de tantos con los que cuenta el Valle de Tehuacán. Observa la transparencia del agua, la fauna con la que cuenta. Tristemente, este tipo de manantiales se están viendo afectados por la mancha urbana y la contaminación humana que las acecha si no haces conciencia y cuidas este tipo de lugares. En poco tiempo perderá su belleza y afectará tanto a las plantas endémicas de esta zona como a los humanos. Cuida tu entorno, cuida el entorno en el que vives. Así podrás mantener y descubrir lo magnífico que puede llegar a ser la flora. Para la preservación de estos ecosistemas tan impresionantes con los que cuenta México, nuestra huella como seres humanos es importante, ya sea negativa o positiva, porque afecta directamente nuestro futuro. La madre naturaleza nos enseña que la adaptación y el respeto a cada uno de los ecosistemas podrá dar la paz y prosperidad que tal vez buscas.